Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Dios les bendiga. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, amén. Evangelio de San Marcos, capítulo 8. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Versículos 34 y 35, amén. Les leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: ¿no quiere venir mí mismo? Me suclame. Era sal la pierdas por causa y las, amén. El tema: retados para seguir a Cristo. Usted va a dejar su Biblia ahí a un ladito y vamos a hablar con Dios, amén. Si usted ha venido con una necesidad de sus manos, Señor, yo en esta tu llena necesidad, si en esta noche curar la voz de la noche, Padre, te adoramos, te bendigo, te doy gracias, Dios, por el privilegio de exponer tu palabra en esta noche, Señor. Yo te doy gracias por estar a Dios mío. Una Señor, y escucho, Señor, tu palabra. Yo termino mi vida preciosa, purificante y forma. Dios, instrumento en tus manos, porque tú eres el que conoce nuestra necesidad, el único que puede suplir, Señor. Ruego palabra glorificar nuestra vida. Hoy se ha ido, Señor. Óbranos tu palabra, fortalece, Padre. Ruego a través de tu Hijo Cristo, y que tu Espíritu Santo sea tomando toda dirección, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Amén. Vamos a tomar asiento. ¿Y cuál es el tema de esta noche? Retados para seguir a Cristo. Amén. ¿Qué significa la palabra reto? Reto es alguna cosa difícil que alguien se propone como un objetivo. Alguna cosa difícil que algunos de nosotros a veces nos hemos propuesto. Y se ve tan difícil, se ve tan imposible, pero lo bueno es que con Dios tenemos la garantía de que podemos lograrlo, de que podemos obtenerlo, amén. Y por eso hoy, hablando acerca de este reto, he tomado el versículo 34 y 35 del Evangelio de San Marcos. En la Biblia se nos invita a muchos retos. Nos habla acerca del reto de la salvación cuando venimos a Dios y se reta al hombre pecador a venir a Cristo. También nos habla acerca de ciertas invitaciones y retos para poder encontrar descanso en Dios, o para poder orar en tiempos de necesidad, en tiempos de angustia, para venir a Dios. Pero hoy vamos a hablar de un reto especial en el cual Dios en esta noche nos desafía para poder seguir a Cristo. Tal vez usted dice: yo ya soy seguidor de Cristo, yo llevo en la iglesia años, llevo en el evangelio muchísimo tiempo, este mensaje no es para mí. Resulta que a veces creemos que somos verdaderos seguidores de Cristo. A veces creemos que somos verdaderos discípulos de Cristo. Así que vamos a dejar que esta noche la palabra de Dios nos confronta. Amén. Y aquí recibimos una invitación desafiante, una invitación a contar con el costo del discipulado, con lo que realmente cuesta seguir al Señor Jesucristo. Se ha dicho por mucho tiempo que seguir a Cristo cuesta, pero que no seguirle cuesta más. Amén. ¿De qué se trata este desafío? ¿De qué se trata este reto? Dice en el versículo 34 que Jesús llamó a todos sus discípulos, a todos sus seguidores, y le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere venir tras de mí, es necesario que
se niegue a sí mismo. Aquí encontramos un gran reto, el reto de olvidarse de uno mismo. ¿A quién le gusta olvidarse de sí mismo? Yo creo que a nadie, ¿cierto? Para nosotros los seres humanos eso sí que es difícil de aceptar. No es fácil olvidarse de uno mismo, de las cosas que a uno le gustan, de las cosas que a uno le parecen bien, de nuestra comodidad. Siempre somos propensos a buscar el primer lugar para nosotros. Siempre queremos ser los primeros, siempre nos gusta lo mejor para nosotros, ¿verdad? Lo que más nos ayude, lo que más nos convenga, lo que más nos guste, el resto después. Primero yo, segundo yo y tercero yo, ¿verdad? Es mucho más fácil así. En Marcos 10, hay un capítulo más adelante, vemos que incluso los discípulos de Jesús, Marcos 10:35, vemos que incluso los discípulos desearon ese primer lugar. Dice que entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron a Jesús diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Querían el primer lugar en el trono de Dios. Señor, tú vas a estar ahí sentado, déjanos a nosotros la izquierda y la derecha. El resto que nos adoren, ¿cierto? El resto que también se arrodillen frente a nosotros. Queremos el primer lugar, queremos estar más adelante, que todos nos miren, que todos nos vean, que todos nos admiren, que todos se enorgullezcan de nosotros, que todos digan: wow, esos dos, y mejor dicho, se ganaron lo máximo en el cielo, el mejor lugar en el cielo. Tuvieron que haber sido unos buenos discípulos, unos grandes en Dios. Buscaban un halago, ¿verdad? Buscaban siempre un reconocimiento, y eso para el humano, para nuestra carne humana, para nuestro pensamiento humano, sí que es apetitoso, nos gusta, nos encanta, ¿cierto? Siempre y humanamente vamos a buscar los primeros lugares. Pero a mí me gusta que en el versículo 42 el Señor Jesucristo le responde y le dice: mas Jesús llamándolo les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Olvidarse de sí mismo implica servir a los demás, implica ser el más pequeño entre los demás, ver a los demás más grandes que sí mismo. Y nos queda difícil, por eso es un reto para seguir a Cristo. Y como verdaderos seguidores de Cristo tenemos que aceptarlo. Tal vez de la noche a la mañana no vamos a ser perfeccionados, pero cuando disponemos nuestro corazón a Dios, Dios nos va perfeccionando. Es necesario que aceptemos esta invitación, que aceptemos este desafío. Dice en el versículo 44: y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Ahora pensemos, queremos ser los primeros, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Usted quiere ser el primero en el trono de Dios, quiere ser el primero en la iglesia, en la grandeza y en la presencia de Dios. Es necesario el letrero de servidores, ponernos el rótulo de servidores, olvidarnos de nosotros mismos, olvidarnos de nuestras comodidades, olvidarnos de nuestros propios pensamientos, servir a los demás. Dice en una parte de las epístolas que es necesario que nos prefiramos los unos a los otros. Dice: prefiriéndoos los unos a los otros. Recordé una vez cuando el Espíritu Santo me confrontaba acerca de esto, cierto suceso una vez en la cafetería, y alguien, tal vez de una manera tan simple y tan sencilla, Dios nos habla y Dios nos ministra, no solamente cuando el Espíritu Santo desciende en el altar. Cuando uno está dispuesto, Dios le enseña a uno en todo momento.
Y una vez, estando en la cafetería, recuerdo que pedí una aromática. Y una hermana vino delante mío y pidió otra. Y entonces me pasaron la aromática a mí y la hermana la fue a tomar y yo mandé la mano, ¿cierto? Tal vez no de una manera odiosa, sino porque era la aromática mía. Y yo dije, hermana, esta es la mía, sí, la fui cogiendo. No había caído en cuenta de que la otra hermana también lo había hecho. Y yo vi que esa hermana me hizo una mirada terrible y yo di la espalda, y cuando iba a mitad de camino caí en cuenta de lo que había pasado. Y el Espíritu Santo me redarguyó y yo dije, Señor, aún en la manera más sencilla y más simple, Dios le enseña a uno. Y vino a mi mente el versículo allí en la epístola que decía que hay que preferirnos los unos a los otros, donde el interés más importante tiene que ser el del otro. Y muy pocas veces nosotros estamos dispuestos a darle interés a los intereses de otros, valga la redundancia. Muy pocas veces estamos dispuestos a darle importancia a lo que otro necesita. Primero estoy yo. Y es necesario dejarnos enseñar por Dios. El discipulado encierra una vida de servicio a Dios. Si queremos ser discípulos de Dios, tenemos que aprender a estar abajo, sirviéndole a otros, ayudándole a otros, reconociendo lo que otros hacen, reconociendo muchas veces la actitud de otros. No esperar que otros nos obedezcan, no esperar que otros nos sigan. Es necesario que yo obedezca también, es necesario que yo siga también. A veces, estando en la banca, anhelamos ser líderes, anhelamos ser pastores, anhelamos ser siervos de Dios, pero muy poco mucho nos cuesta someternos a alguien, nos cuesta mucho seguir una orden. Si nos dicen algo, a veces, como dice por ahí, a resabios lo hacemos, a resabios lo cumplimos, porque nos toca, como por no caerle mal a esta persona lo voy a hacer. Pero no hay en nuestro corazón esa actitud de servicio hacia los demás, esa actitud de servicio a Dios. El discipulado nos llama a darle el primer lugar en nuestra vida, antes que todos, antes que cualquier otra persona, a darle el primer lugar a Cristo Jesús. Si queremos seguir a Cristo, es necesario que los intereses de Cristo estén por encima de los de nosotros. Es necesario que siempre las promesas de Dios, pero también sus estatutos, sus mandamientos estén por encima de nuestros propios quereres, amén, estén por encima de nuestros propios pensamientos. Dice allí en Mateo 6:33 que primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y el resto ¿qué? El resto vendrá por añadidura, amén. El resto viene después. Primero hay que buscar a Dios, hay que darle el primer lugar a Dios. Hoy en día se ha tornado ya prácticamente un estilo de vida el dejar a Dios por el trabajo. Y la excusa es, no, es que aquí en la capital nos toca trabajar de sol a noche. Y nos toca, mejor dicho, de una cosa y la otra, y no hay tiempo para Dios. No hay ni siquiera un momento para Dios. Yo hablaba la otra vez con alguien que le invité a hacer una vigilia y me decía, no tengo tiempo, mañana tengo que madrugar a trabajar. Y luego en cierta ocasión, también teniendo que madrugar a trabajar, se fueron por allí a ver una película hasta medianoche. Y yo decía, ¿cómo es posible que nos podamos muchas veces trasnochar por otras cosas y a Dios siempre se le deja en el último plano? Y cuando llegan los momentos difíciles decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué la vida es así conmigo? ¿Por qué yo, qué es lo que estoy pagando? ¿Es que acaso yo soy malo? ¿Es que acaso yo esto? ¿Es que acaso yo lo otro? Y nos venimos contra Dios, pero es que se nos ha olvidado darle el primer lugar a Dios. Nos acordamos de Dios cuando estamos pasando por los momentos difíciles y creemos que es deber de Dios estar ahí con nosotros en esos momentos. Creemos que es deber y responsabilidad de Dios estar a nuestro lado, cuando nosotros nunca o muy pocas veces, o cuando nos empujan, es que venimos a buscar de Dios. Es necesario confrontarnos en esta noche y comenzar a darle el primer lugar a Dios. No es fácil. Es verdad que el trabajo, es verdad que la familia, es verdad que una cosa, es verdad que otra. No es fácil, pero Dios nos reta a darle el primer lugar a Él. Nos reta que si queremos seguir a Cristo es necesario
bajar de nuestro corazón tantas cosas, aplazarlas, darles otro lugar en nuestras vidas y darle a Dios la preeminencia de nuestra vida, la preeminencia de nuestro corazón. En Colosenses capítulo 1, bendito es el nombre del Señor. Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 17 y 18. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Leemos desde el 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, Cristo, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo lo que usted ve, todo lo que usted tiene, todo lo que usted realiza día a día, todo es producto de las cosas que fueron creadas en Él. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. No para que en la iglesia, no para que en ciertas cosas, no para que solamente en las cosas espirituales, es para que en toda nuestra vida, es para que en todo momento Cristo siempre tenga la preeminencia, Cristo siempre sea el primero. Eso lo piensa usted cuando va a tomar alguna decisión. Eso lo piensa usted para cuando va a ir a alguna parte, cuando está en una encrucijada, cuando esté a punto de pecar. Cristo se viene a nuestras cabezas. ¿Somos realmente verdaderos discípulos? Cuando nos confrontamos en algún momento de nuestra vida en que el cristianismo y nuestra humanidad chocan por ciertas decisiones, por ciertas cosas de la vida, ¿qué lugar está ocupando Cristo en nosotros? ¿Qué lugar ocupa Cristo en su vida cuando usted pasa por los momentos de bendición? Porque lamentablemente muchos se olvidan también de Dios en los mejores momentos. Entonces, como ya no tengo necesidad, Dios no existe. Entonces, como yo ya no estoy en lucha, como me siento sano, como tengo dinero, como mi familia está bien, vamos a gozar, vamos a pasarla bien, vamos a olvidarnos de la iglesia. ¿Qué lugar está ocupando Cristo en su corazón? Tal vez el trabajo ahora es más importante que Cristo. Tal vez el dinero ahora es más importante que Cristo. Tal vez la familia, los amigos, la diversión ha sido mucho más importante que Cristo en nuestras vidas. El cansancio, el sueño muchas veces desplaza a Cristo de nuestras vidas. Ya no oramos de madrugada porque nos da pereza. Ya no buscamos a Dios como antes. Le hemos dado otro lugar a Cristo. Hemos desplazado a Cristo de nuestras vidas. Es necesario que volvamos a aceptar el reto, que sea Cristo el que ocupe el trono en nosotros, no nuestro propio yo, no lo que yo creo, no lo que yo pienso. Es necesario que Cristo vuelva a ser nuestro Rey de Reyes, vuelva a ser nuestro Señor de Señores. Maravilloso es el nombre del Señor. Precioso es el nombre de Cristo Jesús. Santo es el Cordero de Dios. Y volvemos a Marcos 8:34. Y aquí vemos otra parte de este reto. Aparte de negarnos a nosotros mismos, cuando me refiero a negarnos a nuestros pensamientos, a nuestro propio yo, me refiero a ciertos conceptos que nosotros tenemos en la vida. A veces no aceptamos la palabra de Dios, a veces no aceptamos el consejo del predicador o el consejo de un líder, porque creemos que así no es la verdad. No, es que a mí no me parece que eso sea verdad, a mí no me parece que eso sea así.
Alguien me dijo estas semanas pasadas y yo le escuchaba con una gran tristeza. Una persona que vimos alguna vez en el liderazgo, que Dios usó mucho, que en mi vida fue una gran influencia espiritual. Y esa persona me decía en estos días pasados: Carolina, ahora yo no como tanto cuento, me decía. Yo le decía: ¿por qué? Dijo: porque hay muchas cristianas que se visten de faldas largas y no son realmente cristianas. Y me decía: ahora yo sé y yo alcanzo a creer que no importa cómo una mujer se vista o cómo un hombre se vista, yo sé que hasta esas personas van a ser salvas. Y yo le creí, y yo le miraba, y yo sentía una gran tristeza en mi corazón. Y yo decía: ¿cómo es posible que muchas veces dejemos la palabra de Dios a un lado, dejemos la Biblia a un lado, dejemos las enseñanzas doctrinales, la santidad a un lado, para cambiarlas y desplazarlas por lo que nosotros pensamos, por lo que nosotros creemos? Creemos que como hemos sufrido en la vida podemos ser cristianos mediocres y algún día Dios tendrá misericordia de nosotros. Nos cansamos de negarnos, nos cansamos de dejar de creer en Dios y empezamos a creer en nuestros propios conceptos. Una persona así no puede ser discípulo de Cristo. Una persona que no se saca tantos tapujos de su mente, que no se saca tantos prejuicios de su mente, no puede ser discípulo de Cristo. Si alguien quiere venir en pos de Cristo, es necesario que deje su propio yo a un lado, es necesario que deje sus propias cosas a un lado, y es necesario que se nutra de esta palabra santa, de esta palabra divina, porque es la única digna de seguir, es la única digna de aprender. Lamentablemente hoy en día hay muchas personas que leen más acerca de la Biblia, pero muy poco leen la Biblia. Escuchan más acerca de la Biblia, pero muy poco escuchan la voz de Dios a través de la Biblia. Y esta Biblia es la que nos guía, esta Biblia es la que nos dirige. Es necesario desplazar nuestro pensamiento y cambiarlo por la mente de Cristo, por el pensamiento de Cristo en nosotros. Y dice allí: niéguese a sí mismo, pero también dice: tome su cruz. Y tome su cruz. La cruz nos habla de muerte. La cruz nos habla de dar nuestra vida en sacrificio. En este capítulo, allí mismo en el versículo 31, 3 versículos antes, Jesús anuncia su muerte a los discípulos. Revela que su muerte ya está cercana, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro se reveló al plan de la muerte de Cristo en la cruz. Se reveló a ese plan, no había entendido lo que era el plan de Dios en la vida del hombre, lo que era el plan de redención. Y hoy en día también hay muchos que se han revelado ante este plan. Hoy en día hay muchos que predican que el evangelio de Dios es solamente prosperidad, que la gloria de Dios es solamente bendición, riquezas. Hoy muchas iglesias predican que todo el que viene a Cristo se vuelve millonario, ¿cierto? Y hay siembras y hay una cosa y la otra, y que se tiene que dar dinero y que no sé qué, y bueno, tantas cosas que se han salido totalmente de la Biblia. Y se ha metido en el cristianismo ciertas pautas y ciertas cosas totalmente antibíblicas.
Y se ha tomado el evangelio de otra manera, desde otro punto. Pero el Señor Jesucristo nos manda que todo aquel que quiera ser su discípulo, es necesario que pase de su vida mortal, de su vida mundanal, a una muerte en Él, a una muerte total. La cruz nos habla de una muerte espiritual para volver a una vida grandiosa y espiritualmente en Él. Cuando yo vengo a Cristo, todo mi yo muere. Cuando yo vengo a Cristo, yo me rindo totalmente a Dios. Esa es la muerte que hay cuando venimos a Cristo. Venimos a Dios y morimos a nuestros propios deseos carnales, a todo aquello que signifique vivir mundanalmente. Cuando usted viene a Cristo, usted muere a la mentira, usted muere a la fornicación, usted muere al adulterio, usted muere al pecado. Si hay cosas en usted que aún no han muerto, es necesario que hoy mueran. Es necesario que hoy usted la rinda ante la presencia de Dios, porque si no es así, usted no es o no puede ser un discípulo de Cristo. Dice el Señor que tenemos que tomar nuestra cruz, que tenemos que venir detrás de Él. Cada día debemos morir más a Él, cada día debemos morir más ante su presencia. Debemos sacrificarnos más delante de Él. Hoy en día hay muchos cristianos orgullosos. Es necesario que ese orgullo muera. Es necesario que las malas palabras mueran. Hoy lamentablemente vemos tantos cristianos con palabras pegadas del mundo, con palabras pegadas de aquellos vulgares, palabras sin sentido. Hermano, un discípulo de Cristo debe caracterizarse porque marca la diferencia. No somos como los demás, no podemos pretender ser como otros. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Si usted no está marcando la diferencia, preocúpese. Si en su trabajo no lo señala por ser diferente, preocúpese. Nosotros debemos marcar, debemos hablar de Jesús, aún con nuestro testimonio, aún con nuestra manera de vestir, con nuestra manera de hablar. Qué triste es escuchar a muchos cristianos, verlos y uno los ve y dice: este hombre es de bendición, esta mujer es de bendición. Pero cuando abren sus bocas, nos decepcionamos. Cuando hablan nos decepcionamos. Muchas veces con solamente el caminado, cuando lo vemos caminar, decimos: Dios mío, ¿y dónde está el Espíritu de Dios en esta persona? Cuando venimos a Dios, morimos de tal manera que todo nuestro ser cambia, que toda nuestra vida cambia. Incluso los de afuera dicen: hombre, esta mujer cambió, tiene algo diferente. La cara cambia, el rostro cambia, la gracia de Dios nos llena, la gloria de Dios nos cubre, y aún con una sola mirada expresamos el amor de Dios en nuestras vidas y en nuestro corazón. No se trata de que porque usted es cristiano va a ir riéndose a todas partes ni a todo lado, porque cada persona tiene un carácter y una personalidad que Dios le ha entregado, ¿verdad? Pero sí reflejamos el amor de Dios en nuestras actitudes y en nuestro corazón. Tomar la cruz implica una rendición total a Dios. Cristo se entregó por completo a nosotros. Él no dijo: yo voy a entregar solamente un brazo, a mí solamente azótenme y no más. Cristo se entregó completamente por amor a nuestras vidas, para darnos salvación. Lo laceraron, lo latigaron, hablaron de Él, lo humillaron, lo crucificaron, clavaron una lanza en su costado. Aún en sus tiempos de ministerio, en estos 3 años de ministerio que Cristo tuvo, Él soportó que muchos blasfemaran contra Él, que los fariseos le señalaran, que los fariseos incluso lo trataran como si fuera un endemoniado. Soportó que muchas veces quisieran matarle. Él se entregó todo por nosotros. Dice que él mismo dice que el Hijo del Hombre no tenía ni siquiera dónde reposar su cabeza, no tenía ni siquiera dónde dormir, y Él mismo se compara con los pájaros.
Él mismo se compara con las bestias y dice, pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde ir. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Eso significa el cristianismo. No una vida de pobreza, no, pero sí una vida de sacrificios delante de Dios, donde Dios sea el primero en nosotros, donde nosotros seamos rendidos totalmente ante sus pies y ante su presencia. Si Él se entregó por nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a ser capaces de entregarnos todos a Él? ¿Cómo no vamos a ser capaces de rendirnos delante de Él? Aunque somos sus discípulos, aunque a veces somos cristianos de muchos años, en nuestra vida retenemos cosas que impiden que la presencia de Dios venga a nosotros. ¿Qué está reteniendo, hermano, usted del mundo todavía? ¿Qué pensamiento, qué situación, qué sentimiento aún retenemos del mundo, de las cosas que no le agradan a Dios? A veces no nos gustan que hablen mal de nosotros. Si hablan mal de nosotros, decimos nos vamos de la iglesia. Si nos señalan, de una vez nos desanimamos, de una vez fracasamos espiritualmente. Muchas veces se nos acaba el fuego del Espíritu Santo porque nos señalaron, porque nos hablaron. Es que la vida y seguir a Cristo cuesta, y esto siempre va a ser de sacrificio en sacrificio, pero también de gloria en gloria, de victoria en victoria. Si usted está pasando por una prueba, maravilloso es el nombre del Señor, aleluya. Santo es el nombre de Cristo Jesús. Si usted está pasando por una prueba, si usted está pasando por momentos de tormento, por momentos difíciles, entréguele eso a Dios. Eso conlleva la vida del cristiano. A muchos les gustan las victorias y los momentos de felicidad, pero poco les gustan las dificultades, poco les gustan los momentos difíciles. Mire, ante Dios uno siempre tiene que ver las cosas del plano espiritual. Si usted es espiritual, usted siempre ve las cosas del plano espiritual. Las cosas carnales para los carnales. Pero uno muchas veces compara. Vamos a hablar, por ejemplo, del chisme, ¿cierto? Cuando una persona carnal se enfrenta ante un chisme, levanta todo el mundo, ¿verdad? Cuando una persona espiritual se enfrenta a lo mismo, va ante la presencia de Dios. Nos queda tan difícil muchas veces negarnos a eso. Yo pasé por un momento difícil mucho tiempo, y tal vez Dios me confrontó a mí mucho, porque siempre fue una lucha de la carne contra el espíritu. Y uno tiene que aprender, y cuando uno no aprende, Dios le da más. Y si uno no aprende, Dios le da más, porque la obra de Dios es un proceso, y uno siempre tiene un proceso. Dios lleva un proceso en nuestras vidas siempre, y si uno no aprende, Dios le da y le da y le da hasta que por fin lo pule a uno. Y yo recuerdo que al principio yo levantaba a todo el mundo, como dicen por ahí, no levantar a golpes, ¿cierto? Pero siempre estaba el lado de la defensa. Yo voy a ir a defenderme, yo no me voy a dejar. Y eso en los jóvenes muchas veces se ve, lamentablemente en los adultos también, ¿cierto? Y siempre está, yo no me voy a dejar. ¿Cómo es posible que estén hablando de mí? ¿Cómo es posible que me estén juzgando? ¿Cómo es posible que me estén señalando? Pero cuando uno se entrega realmente a Cristo, cuando uno se entrega realmente a Dios, aprende a ver las cosas como su maestro. Y Cristo vio las cosas muy diferentes. Cristo vio las cosas de otra manera. Incluso en la cruz Cristo dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Incluso en la cruz Dios clamó misericordia. Incluso en la cruz Dios clamó por piedad a aquellas personas que tanto daño le habían hecho. Y hoy yo miro atrás y yo muchas veces le digo a Dios: gracias, gracias Señor por esos momentos difíciles. Gracias porque si alguna vez no hubieran hablado de mí, yo no estaría aquí de pie. Porque gracias a aquellos señalamientos, gracias a aquellos juicios, hoy yo estoy de pie. Hoy me han hecho una persona fuerte. Hoy yo puedo decir gracias a Dios por la victoria. Mira, hermano, a veces uno juzga. Y a veces uno se va en contra de Dios y le dice: Dios mío, ¿por qué esto a mí? Si yo no estoy haciendo nada malo, ¿por qué permite que esto me pase a mí? Si yo no soy una mala persona. Pero es que Dios lo permite para ayudarnos a crecer.
Y nosotros no podemos crecer si no hay sacrificio. No podemos crecer si no hay pruebas. Para poderse graduar de una universidad, para poderse graduar de un colegio, uno siempre tiene que pasar por un examen. Uno tiene siempre que pasar por una prueba. Y a muchos nos gusta la teoría espiritual. Nos gusta muchas veces predicar. Nos gusta muchas veces hablar y leer la Biblia. Pero hay cuando llega el momento de la práctica. Yo no supe lo que fue aprender a perdonar cuando no supe lo que fue odiar. Yo no supe lo que fue aprender a decir: Señor, perdónales, Señor, ayúdales, Señor, mira a mis enemigos, levántales, cuando yo no tuve enemigos. Dios permite que usted tenga enemigos para que usted sepa lo que es aprender a perdonar, para que usted sepa lo que es aprender a amar a esos enemigos, para que usted sepa lo que es realmente el amor de Dios. Porque qué fácil es amar a los que nos aman, qué fácil es amar a nuestros padres y a nuestros hermanos, qué fácil es aprender a amar a aquellos que nos hacen el bien. Pero somos confrontados con el discipulado cuando Dios nos dice: también hay que amar a los enemigos. También hay que amar a aquellos que nos hacen daño. La vida de Cristo fue marcada por una vida de sufrimiento, por una vida de abnegación, por una vida de entrega, pero también por una vida de amor a aquellos que le hacían daño. Usted quiere seguir a Cristo, muera sus propios sentimientos, muera su propio parecer. No retengamos esas cosas que tanto nos hacen daño. No retengamos esas cosas que no nos dejan avanzar en el cristianismo, que no nos dejan seguir adelante, que no nos dejan continuar. Es necesario también aceptar el reto de morir a nosotros mismos, de sacrificar lo que más nos gusta, de sacrificar con lo que más cómodos estamos allí adentro. Es necesario entregarlo a Él, rendir eso ante la presencia de Dios. Y Dios sabía, y el Señor sabía que no era fácil. Pero allí en Marcos, un capítulo adelante, en Marcos, bendito es el nombre del Señor, aleluya. Maravilloso es el nombre del Señor. Bien, se me perdió la cita. Allí más adelante, en el mismo libro de Marcos, Cristo nos habla de que todo el que cree, que para aquel que cree, todo le es posible. Y el Señor sabe, y si nosotros creemos, Dios nos va a ayudar. No es fácil muchas veces entregar un sentimiento mundano o un sentimiento carnal, pero si lo entregamos y creemos en Dios, Dios lo va a sacar de nuestras vidas. Dios nos va a ayudar. Es necesario hoy morir a esas cosas que nos impiden que la presencia de Dios esté en nuestras vidas, que la gloria de Dios resplandezca en nuestros corazones. Sigue diciendo este versículo, dice: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si ve, hermanos, si usted nota, antes de Cristo decir y sígame, antes de dar el permiso de seguir, es necesario pasar por estos dos puntos anteriores. Primero les dice: si alguno de ustedes quiere venir, bueno, haga esto y esto y luego sígame, ¿verdad? Pero incluso el seguir a Cristo también conlleva estos dos grandes retos y uno más. Y es que para yo poder seguir la obra de Cristo, para yo poder seguir con Cristo, antes o después de haber sido salvo, debo siempre ir conforme a la voluntad o bajo la dirección del Espíritu de Dios, de la gracia del Espíritu Santo. Un cristiano, un discípulo de Cristo debe ser dirigido por la obra del Espíritu Santo. Cuando uno viene a Cristo y es salvo realmente, el Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente. Yo quiero que vayamos ahí a San Juan, capítulo 14, versículo 17. Maravilloso es el nombre del Señor. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 17. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Dice: el Espíritu de verdad
al cual el mundo no puede recibir. O sea que una persona que no ha venido a Cristo no puede recibir el Espíritu. Dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. El Espíritu Santo hace posible que usted y yo podamos seguir a Cristo por muy difícil que parezca. No es imposible seguir a Cristo en estos momentos donde hay tanta modernidad, donde el mundo cada vez abarca y abarca más, donde el diablo y sus demonios y las tentaciones nos acechan por doquier. No es imposible seguir a Cristo, porque el Espíritu Santo siempre nos va a ayudar, siempre nos va a guiar, siempre nos va a dirigir. El Espíritu de Dios nos habilita para ser fuertes, para poder sufrir las dificultades a través de la vida. Esto no quiere decir que en el mundo somos más felices, no. La diferencia entre los de afuera y entre nosotros es que los de afuera, cuando pasan por dificultades, tratan de ahogar sus penas en el alcohol, en los vicios, en el baile, en el placer momentáneo, pero siguen sintiéndose igual, con un vacío en su corazón. Siguen con esa vida de tormento, siguen con esa vida de soledad, buscando qué hacer con su vida, sin un destino, sin un objetivo, a la deriva. Mientras nosotros en esos momentos de dificultad y esos momentos difíciles, muchas veces lloremos, aunque muchas veces pasemos por las aguas y sintamos ahogarnos, venimos a Él y en Él encontramos paz, en Él encontramos descanso, en Él encontramos vida eterna, en Él encontramos la gloria que nos llena, que se glorifica en nosotros, en Él hallamos nuevas fuerzas. Gloria sea su nombre, gloria sea el Santo de Israel. A veces el seguir a Cristo puede llevarnos a pasar situaciones terribles con nuestras familias. Y es la realidad de muchos. Pasan por momentos terribles con sus hijos, con sus hermanos, con sus padres que no son convertidos. Y dicen: esos cristianos son unos... y se derrochan en palabras, ¿verdad? Muchas veces se ponen bravos porque venimos a la iglesia, o muchas veces nos critican. A veces en la universidad somos los señalados, o somos los juzgados, o siempre somos los que se hacen a un lado, porque ya prácticamente pareciera que fuéramos marginados por ser cristianos. ¿Cierto? Nos llevan a pasar por situaciones difíciles. No siempre somos los más populares, porque en el mundo la popularidad no es para nosotros. Y a veces pasamos por esos momentos y nos sentimos mal. Muchos sienten vergüenza. Qué vergüenza decir que soy cristiano. Si digo que soy cristiano, estos aquí todos me fusilan con palabras, ¿verdad? A veces en el trabajo no se puede decir que se es cristiano, porque pueden despedirlos. Y a veces tenemos que pasar por esos momentos. Es una pelea para poder venir a culto. Es una pelea si salgo de la iglesia y llego tarde. Tengo que salir corriendo porque el esposo, porque la esposa, porque los hijos. Y todo el tiempo están sacando en cara: pero si usted es cristiano, pero si usted es cristiana, pero una cosa, pero la otra. Nos llevan a pasar momentos difíciles. Pero gracias a que Él murió en la cruz del Calvario, podemos hallar salvación en Él. Podemos hallar gloria en Él. Y algún día en el cielo incluso vendremos y reinaremos con Él. Reinaremos con gloria. Dice allí más adelante, San Marcos 8:35, en el versículo 36 dice: en el versículo 35 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Para qué la gloria del hombre? ¿Para qué el reconocimiento del hombre? ¿Para qué las bonitas palabras del hombre? ¿Qué estará pensando Dios de mí?
Si lo que más importa es mi alma, ¿qué estará pensando Dios de usted en esta noche? ¿Para qué el mundo? ¿Para qué las cosas del mundo? ¿Para qué ganar tanto si hemos de perder nuestra alma? Es necesario hallarlo primero antes. Ganar nuestra alma. No importa que aquí seamos los más marginados, los más señalados. ¿Qué interesa? Viene a mi memoria la historia o la anécdota de un hombre en una iglesia, que el hombre fue una iglesia moderna, de esas que hay hoy en día, que importa más lo de afuera que lo de adentro, que importa más el reconocimiento del hombre que el reconocimiento de Dios. Y a aquel hombre le gustaba cantar mucho. Y había un grupo de alabanza hermoso en aquella iglesia. Y este hombre, este anciano quería cantar y le insistía al pastor para que le dejara cantar. Pastor, yo quiero cantar con el grupo, déjeme cantar. Pastor, por favor, yo quiero cantar. Y todos los días le insistía y le insistía y le insistía, hasta que un día el pastor dijo: está bien, a este me lo tengo que sacar ya porque me molesta y me molesta y me molesta. Y le dijo: bueno, está bien, hermano, usted va a cantar, pero entonces va a cantar detrás de las cortinas, donde nadie lo vea, porque el grupo de alabanza es muy hermoso, y porque el grupo de alabanza tiene un buen uniforme, y porque no es bueno, y porque usted va a cantar detrás de las cortinas. Y aquel hombre gozoso, con esas ganas de alabar a Dios, dijo: está bien, pastor, yo canto detrás de la cortina, pero yo quiero cumplir con ese anhelo de poder cantar para Dios en el altar. Y aquella noche ese anciano cantó. Y cuenta la anécdota que ese hombre murió aquella noche. Y cuando fue al cielo y llegó al cielo, llegó contento y llegó feliz y llegó alegre. Y le decía a Dios: si me escuchaste, yo canté para ti en la iglesia, yo te alabé, pude cantar con el grupo de alabanza, pude por fin entonar una melodía de alabanza para ti con aquel grupo hermoso de aquella iglesia. Y Dios le contestó: ¿cuál grupo? Yo solamente escuché tu voz. Yo no escuché ningún grupo, yo solamente te escuché a ti, porque había cantado con todo su corazón. Hermano, ¿qué importa si aquí en la tierra nos reconocen o no nos reconocen? Lo importante es que Dios se dé cuenta de nosotros. Lo importante es que nosotros estemos marcados en la presencia de nuestro Dios. Maravilloso es el nombre del Señor. No se preocupe si para todo el mundo usted es el último. No se preocupe si a todos toman en cuenta menos a usted. Preocúpese porque Dios lo tome en cuenta. Preocúpese por ser un verdadero discípulo de Cristo. Preocúpese por realmente sufrir las heridas de Cristo. No pretenda que la vida cristiana sea una vida fácil. La vida cristiana está llena de sacrificio, de peldaños. Este camino es de piedra y a veces nos caemos y a veces nos herimos, pero nuestro Salvador está en medio para levantarnos en todo momento, para ayudarnos. Muchas veces está ahí para no dejarnos caer. Rindámonos ante la presencia de nuestro Dios. Muramos ante su presencia. Una vez usted muera, Dios nos dará vida llena de gloria, nos dará vida llena de poder, nos engrandecerá. Él se engrandecerá en nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Si usted prende a Cristo y ser levantado para gloria y honra de su nombre, pretende también el sufrimiento, el costo, el precio de su gloria, el precio de esta salvación que se nos fue entregada con sangre preciosa. Usted y yo fuimos comprados. Él es nuestro Señor. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde podemos darle a Dios? Si Él nos dio hasta su sangre, usted y yo, ¿qué podemos darle a Él?
Usted y yo, ¿qué podemos entregarle a Él? ¿Será que las pocas horas de oración bastan? ¿Será que la poca Biblia basta? ¿Será que el venir a culto ciertos días de la semana basta? ¿Qué tanto estamos dispuestos a entregarle a nuestro Dios? Sin sufrimiento no hay ministerios, sin sufrimientos no hay servicio a Dios. Y yo siempre resalto mucho el Cantar de los Cantares, el capítulo 3, versículo 6, cuando se habla acerca de la iglesia y que la iglesia es subida al cielo. Y cuando en el rapto de la iglesia dice allí, vamos a Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículo 6. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y habla acerca del cortejo de bodas, y es una alegoría. Cuando la iglesia sea levantada al cielo, y dice que los ángeles preguntarán: ¿quién es esta que sube del desierto? Hablando de la iglesia, como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático. El incienso es tipología de sufrimiento. Llenos de incienso, llenos de mirra. Una iglesia que no ha sufrido no puede subir al cielo. Una iglesia sin sufrimiento no puede llegar al trono de Dios, porque es que es ahí en el sufrimiento cuando nosotros realmente le comprobamos a Dios que somos verdaderos hijos suyos. Maravilloso es el nombre del Señor, aleluya. Hoy, hermano, la invitación es aceptar este reto, el reto de la verdadera vida cristiana, el reto del verdadero discipulado, el reto de seguir a Cristo con todo lo que conlleva. Muchos se han quedado a mitad del camino, muchos se han devuelto, muchos se han desviado, otros han tomado la Biblia a su antojo con tal de no seguir adelante. Muchos han sido débiles, muchos han fracasado, pero usted y yo tenemos el privilegio de seguir aquí, de haber sido constante, de permanecer. Hoy vamos a pedirle a Dios fuerza para seguir adelante, porque este evangelio no es para los cobardes. El que sigue a Cristo tiene que ser valiente, porque el reino de los cielos lo arrebatan los violentos, no lo arrebata cualquiera, no lo arrebata un simple débil. Hoy tenemos que llenarnos de valentía, hoy tenemos que llenarnos de fortaleza. Vamos a seguir a Cristo, cueste lo que nos cueste, hablen lo que hablen, digan lo que digan. Vamos a seguir a Cristo como Él nos lo enseñó. No un cristianismo frío, no un cristianismo liviano, no el que ahora se predica en la modernidad. Vamos a seguir con estos principios bíblicos. Vamos a recordar lo que Él nos ha enseñado. Vamos a estar de pie en esta noche. Bendito es el nombre del Señor. Y hoy la invitación es a comprometerse con Dios. Hoy la invitación es a aceptar este reto. Y yo siempre les digo, no importa cómo usted esté, si usted quiere venir al altar, si quiere arrodillarse, si quiere estar allí de pie hablando con Dios, hágalo. Pero vamos a comprometernos con Dios. Ya no vamos a perder más el tiempo en la iglesia. Ya no vamos a dejar que pasen y pasen y pasen los años y no vemos nada. Vamos a comenzar a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Vamos a aceptar este reto. Dígale: Señor, a partir de hoy yo me comprometo, no importa lo que venga de aquí en adelante, que tu Espíritu Santo me ayude, que tu Espíritu Santo me guíe, que tu Espíritu Santo me dirija.